Sí. Ahora sí. Vamos ahora a un nuevo tema. Recibimos con muchísimo gusto una vez más en el programa a Ricardo Alberti. Bienvenido, un gusto recibirte. Sociólogo especializado en sociología de la familia, sociología del cambio, docente, conferencista. Y bueno, venimos hablando prácticamente todos los días. Hoy es viernes 13, exactamente el mismo día del mes de marzo cuando se declaró la emergencia sanitaria. Y a partir de allí, prácticamente todos los días hemos estado hablando de cómo la pandemia atraviesa distintos ámbitos de la vida, prácticamente todos. No debe haber sector que no esté afectado por la pandemia. Y bueno, hay distintos focos y bueno, por tu especialidad, obviamente, la familia es un foco concreto de cómo ha sido afectada. Ahí estamos viendo en algunas imágenes que vamos a ver más adelante también cómo están los adultos mayores, están los niños. Hoy en la radio hablaba con la directora del Instituto de la Mujer también, lo que significaba en los momentos de confinamiento, que nos pedían no salir, las posibles situaciones de acrecentar las situaciones de violencia doméstica o intrafamiliar que podía haber. Es decir, ¿cuál sería la mirada global para después meternos en algunos aspectos específicos de todo este tema? Bien, buenas tardes primero. Todo. Quizás la mirada global sería salir de la pandemia y hablar de la sindemia, que no es una palabra que yo haya inventado, la inventó un antropólogo y médico por la década del 90, mediados del 90. Sindemia usa dos palabras, sinergia y endemia. Es cuando más de una enfermedad, partiendo de lo biológico, se unen, ¿no? Pero el producto es más allá de la suma de sus cosas individuales, de sus males individuales. ¿Se entiende el concepto? Es una sinergia, una sinergia. Y hoy en día, en esta sindemia, no solamente tenemos lo biológico, que es el virus, el ataque del virus, tenemos las enfermedades no prevenibles, que son aquellas que ya se han mencionado en estos programas, que también favorecen o se vinculan con esto. Y después tenemos otras variables o otros fenómenos que no tienen nada que ver con sí con lo biológico, por ejemplo, la edad, pero también los comportamientos. Hoy en día es casi un virus de comportamiento. Hoy la cura que se está promoviendo, más allá del alcohol que nos ponemos, los tapabocas y la distancia entre personas, es un tema de comportamiento, o sea, ataca los comportamientos. Tanto los comportamientos colectivos, el disfrute de los comportamientos colectivos frente a épocas que nos gusta mucho reunirnos, llega el verano y todo eso, y a su vez ataca los comportamientos individuales en la familia, como decía usted, el tema de la violencia doméstica, pero también en conflicto. Quizás no llega a la violencia, pero sí el aumento de la conflictividad dentro de los hogares, ¿no? Pero eso se aclaró en su momento, cuando en una de las conferencias de prensa el presidente de la República hablaba siempre del día después y en realidad no hay un día después. Los científicos lo corrigieron, se viene la nueva normalidad, es decir, nada va a ser como era antes. Sí, lo único que en el concepto de nueva normalidad, a mí me gusta el concepto de Foucault. No es la nueva forma normal, son las nuevas normas. O sea, que el cambio es tan grande que cambian los buenos y los malos. ¿No? Hoy vemos a alguien sin tapaboca en un ómnibus y es un malo, ¿no? Sí. Y cambian también los héroes y los antihéroes. O sea, la normalidad cambia, sobre todo las normas de convivencia, que es un impacto grandísimo desde la vida social y sobre todo en la vida cotidiana, la vida íntima de la familia, ¿no? Que incide en todo eso. ¿Sí? La nueva normalidad se va a venir, o sea, no es que nos vayamos a olvidar. Primero que uno de los problemas que tiene Europa hoy en el regreso, ¿no?, que estamos hablando, es que pensaron que había terminado, todos habíamos pensado que había terminado, estamos viendo cómo estaban saliendo todos los países, y esta nueva normalidad se volvió a imponer. Entonces, las medidas que eran liberadoras antes, el uso del Zoom para las clases, para las reuniones, ¿no?, el uso del tapabocas, el estar adentro, eso que era liberador, se volvió hoy en día una doble pena, o sea, una doble captura, una doble cárcel. ¿Y qué pasa dentro del hogar? ¿Qué pasa los vínculos de la familia, por ejemplo? Los chicos sin clases, por ejemplo, en una primera gran parte de esta pandemia. Bueno, hemos estado discutiendo el tema de la presencialidad ahora con mucha fuerza. Lo primero es que nos puso de cara a nuestros deseos, ¿no? ¿Cuántas veces antes decíamos, ¿cuándo podré pasar más tiempo en casa, con mi familia, haciendo las cosas que quiero? ¿Cómo me gustaría trabajar desde casa? Pila de veces lo dijimos, o muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Bueno, estuvimos obligados a eso. Eso redefinió muchísimo. Primero porque nuestras casas, desde lo edilicio, no están hechas para vivir, están hechas para dormir, no están hechas para disfrutar. Cada vez son chicas, con lugares muy estancos.
Bueno, los que tenemos hijos que han tenido que conectarse, el problema de la cantidad de computadoras, los lugares de las computadoras, el manejo de la intimidad y las clases. Nosotros los vimos hasta en videos cómicos, ¿no?, de las situaciones que pasaba. O sea, primero que nada, nuestros hogares no están creados para, que también puede ser una cosa para pensar, si vamos a crear hogares o vamos a ir hacia hogares que sean realmente para disfrutar, para vivir, y no para estar un ratito, dormir y cuanto puedo salir, o sea, al consumo o salir de mi casa, ¿no? Que es un poco lo que estamos acostumbrados ahora, y venimos capaz que una realidad que era más de disfrutar, ¿no? Siempre hago un poco la comparación, yo trabajo mucho en preparación para la jubilación, y una de las cosas que a veces a los hombres nos encanta es el garage o el galpón, ¿no?, que es como el templo de liberación, como es el lugar donde uno nunca termina arreglando nada, nunca termina haciendo nada, pero es como un lugar. Esos son los lugares que quizás tendríamos que tener en nuestro hogar para cada una de las edades y las generaciones, ¿no? Porque necesitamos vida en común, es cierto, pero también necesitamos cosas individuales, ¿no?, lugares individuales, ¿no?, para poder. Y esto la pandemia lo mostró, o sea, la convivencia hace que también aumente la conflictividad, pero eso es lógico, ¿no? Por más que sean familias que se quieren mucho, que tengan buenos vínculos, la convivencia forzada en espacios reducidos es hasta antropológico y hasta animal, ¿no?, que la convivencia en espacios reducidos aumenta las conflictividades, ¿no? Y si había ya una conflictividad de base, la potencia, obviamente que la potencia. ¿Relación padres e hijos? Sí, también, pero también la relación padres y abuelos y los padres, o sea, la generación, son tres, hablamos casi siempre de tres generaciones, la reinante, que somos los que estamos en el ámbito laboral, la descendente, que son los veteranos, los abuelos, y la ascendente. Las tres generaciones tienen conflictos importantes, ¿no? Pero hay conflictos de adolescentes, conflictos de niños, conflictos de pareja, conflictos de vínculos ensamblados, porque hoy en día muchas de nuestras familias tienen vínculos ensamblados, los míos, los tuyos, los nuestros, ¿no?, que ahí hay todo un tejido de relaciones y de vínculos muy específicos, ¿no? ¿Y con herramientas para tratar de solucionar esos conflictos? Yo creo que la herramienta la están sacando las familias. Sería muy fácil decir, probemos tal cosa, o en realidad lo que estamos forzando a la familia es al diálogo, ¿no?, al redistribuir y al compartir. Creo que es un poco, nosotros venimos de una fuerte individualidad aún viviendo juntos, entonces estamos como obligando a estas cosas. Ojo, en este proceso hay muchos que quedan por el camino, no pueden, pero creo que estamos permitiendo a la familia el tema del compartir, como estamos dando un salto cuántico en el tema de tecnología con los adultos mayores. Hace 8 meses que tenemos la pandemia, hace 8 meses muchos de los adultos mayores no tocaban un teléfono ni por broma. Les regalábamos teléfonos, les explicábamos, los nietos le configuraban el aparato y quedaba guardadito y le decíamos, nunca atendés, ¿qué te pasa? No, yo no lo entiendo. Y hoy en día tenemos adultos mayores participando en Zoom, organizaciones de mayores que se reúnen por Zoom, que hacen videollamada con sus seres queridos. Esto creo que es algo muy positivo, que también la tecnología fue una herramienta que la misma gente buscó. O sea, yo lo que creo que hay que darle posibilidades para que las familias creen sus herramientas de salida, más que empezar a traer de un lado y de otro. Primero que somos grandes copiadores. ¿Y qué pasa? No estamos pudiendo copiar a nadie. En este sentido, pues todos estamos a nivel cero, tenemos otra realidad, no solamente de idiosincrasia, sino otra realidad social, y no podemos copiarle a nadie. ¿A quién le vamos a copiar? ¿A España? ¿No? ¿A Italia? ¿A Francia? ¿A los países árabes? No tenemos a quién copiarle en este fenómeno, porque más o menos están todos, digo más, nos están mirando a nosotros a veces como para ver cómo pueden solucionar esto, ¿no? Bueno, pero tanto mérito ahora no estamos haciendo y obviamente ahí hay un comportamiento social interesante, lo que se llama bajar la guardia. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Fue un exceso de confianza? ¿Nos la creímos, como decía el ministro hoy en una conferencia de prensa, el ministro de Salud, Daniel Salinas, en Cerro Largo? ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos definir esto? Que somos seres humanos. Es obvio que es un abuso de confianza. O sea, nos confiamos demasiado en la situación. Los paralelismos con el fútbol, pensamos que éramos campeones en esto, que no nos iba a pasar, que estábamos en otra parte y teníamos un Dios aparte. Bueno, eso fue lo que un poco que pasó. Y no supimos ver un poco el mensaje de los tiempos, ¿no? O el mensaje de las realidades que nos van rodeando. Creo que fue un exceso de confianza. Y también, ojo, exceso de confianza que la gente no va a hacer esto. Obviamente que pensamos que la gente que se estresa, que baja su resistencia, que se aburre del tapaboca, que ve que no le pasa nada un día y al otro día hace exactamente lo mismo, y un día son 2 reuniones en una esquina y al otro son 10.
eso es parte de nuestra humanidad. O sea, tendríamos que saber que eso va a existir y crear estrategias para cuando eso empiecen a existir, ¿no? ¿Cómo revertir esto? Hay dos formas, una muy drástica y mala y otra creo que nos lleva más tiempo. La drástica y mala es el susto, ¿no? El miedo. Lástima, o sea, a veces reaccionamos al miedo replegándonos. ¿Fue lo que nos pasó en marzo? Yo creo que sí, fue el miedo. El miedo, la inseguridad, no sabíamos bien de qué se trataba, ¿no? Hasta el presidente salía poco tiempo a dar una conferencia de prensa, teníamos los primeros casos, veíamos, por suerte hasta ahora no, digo, pero veíamos las residencias de España con la cantidad de fallecidos y de otros lados. Bueno, eso creo que fue un poco el susto. Eso bajó. Sobre el susto no se puede abusar, no podemos estar cada 4 meses pegando un susto, ¿no? Porque se crean como callos, como resistencia a eso. Entonces, la segunda es el convencimiento, que lleva mucho de educación, mucho de diálogo, mucho de insistir continuamente. Esto un poco lo que decimos, bueno, salen en un lugar, se juntan en un lugar y vamos y le decimos que no. Este trabajo, aunque parezca que es en vano, es el trabajo educativo. O sea, ir 20 veces, ir detectando los lugares. Ahora viene toda una época de Navidad que va a redefinir las reuniones. Va a ser impresionante el impacto que va a tener en esto. Entonces, bueno, también eso, la educación. Yo digo la reiteración, la educación y el convencimiento uno a uno, ¿no? Un poco eso. A mí una de las cosas que más me asustan o me sorprende es que en esta nueva normalidad yo decía que a veces se buscan los nuevos malos. Hay como una tendencia que el joven es el irresponsable, ¿no? Es el que el culpable de esto. El culpable de esto. Ojo, porque si miramos por la calle, sí hay jóvenes, pero también hay otros que no son jóvenes que están aflojando. Y uno dice, sí, el culpable de que vaya el virus al abuelo, ¿no? De que el abuelo le pase algo, la abuela le pase algo por esto. Y siempre insisto de que siempre hablamos del conflicto generacional, ¿no? De los viejos y los jóvenes. No existe el conflicto generacional entre el viejo y el joven. El conflicto generacional es entre las generaciones que están próximas, que se tocan, ¿no? Entre nosotros... Padres e hijos. ¿No? Sí. Pero hay una asociación grandísima, y ojo que no estemos rompiendo esa asociación que hay entre abuelos y niños y jóvenes. Yo creo que ¿no? la metáfora que surgió inclusive de la propia directora Rando, hablándole a un hipotético joven, de decir, ¿qué te pasaría a vos si sos el responsable de la muerte de tu abuelo? Tiene que ver más con el miedo, con la culpa, ¿no? Una suerte, es un piñazo a la boca al estómago para que trate de reaccionar, ¿no? Si a uno le dice, mirá que vos podés ser el culpable de la muerte de tu abuelo. Sí. Digo, planteado en esos términos, es muy fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte porque ese mensaje le llega a todos los jóvenes. La amplia mayoría de los jóvenes, es como siempre decimos, siempre generalizamos, la amplia mayoría de los jóvenes no estaban en esa placita, ni estaban en esa fiesta. Capaz que tenían ganas, pero no estaban. Entonces, ojo con los mensajes generales. Y viene, se recurre al miedo, capaz que eficiente, pero el miedo es agudo, eficiente, pero después que ve que no le pasa nada, al contrario. Afloja y agarra más valentía que antes. Bien, entonces, por eso no es muy indicado. Vamos a ver qué piensa nuestro panel. ¿Fernando? No, yo estaba escuchando atentamente. Yo estaba pensando ahora, mientras lo escuchaba, que el miedo es un poco el dominante de todas las conductas humanas desde los tiempos, de los inicios, ¿no? Parece que todos actuamos un poco por miedo normalmente. El fumador deja de fumar cuando se pega un susto, el fumador, mayoritariamente, ¿no? Habrá otros que no. O el obeso deja de comer cuando tiene un problema coronario. Normalmente tenemos que llegar a límites para reaccionar y ver el susto, o miedo a perder el trabajo, o miedo a perder una pareja, o miedo. Siempre actuamos. Yo creo que actuamos siempre por miedo, no es un descubrimiento mío, además está en la filosofía. Y me parece que sí, que efectivamente perdimos el miedo. Le perdimos el miedo porque veníamos muy cómodos, veníamos muy bien, pero creo que faltaron, de repente también faltaron señales, faltaron más señales. El otro día hablábamos acá de las campañas de bien público, de repente faltaron campañas de bien público, faltó más concientización, bajó la guardia a todo el mundo en realidad. Me da la sensación de que nos sentimos más cómodos, y esa es la otra lectura que a mí me parece que hacer. ¿Qué va a cambiar después de esto? ¿Cuál es esa nueva normalidad, las nuevas normas? ¿Cuáles son las nuevas? ¿Qué va a quedar después de todo esto? ¿Va a quedar algo o vamos a volver
a nuestra vieja normalidad en las conductas, porque se ve que no aprendimos nada. Pasaron 7 meses de pandemia y estamos volviendo todo el mundo con su comportamiento al origen, que en definitiva es el comportamiento histórico de la gente, ¿no? A mí se me abren esos cuestionamientos de si esto tiene realmente una solución o no. Porque además las conductas humanas no son del Uruguay, son iguales en los seres humanos, de España, de Italia, de Argentina y de Brasil, de los países que están peor y de los que están mejor. Es un tema delicado, que no le encuentro. Son más preguntas que análisis o comentarios. Sí, vamos a ver qué opina Alfredo. Sí, yo me quedé con el tema de las normas, porque las normas son como imposiciones. Es decir, a mí me parece que lo que va... Y las normas se pueden cambiar o no, se pueden aceptar o no. Yo creo que lo que va a haber después de todo esto es un cambio de hábitos. Es decir, muchas cosas que consideramos que eran fundamentales, nos dimos cuenta que no eran tan fundamentales. ¿Ah? Y valoramos otras que no le damos mucho corte, empezamos a valorarlas. Es decir, estoy pensando, el consumismo que éramos todos dependientes, como que nos dimos cuenta que tampoco no se acaba el mundo por no ir a un shopping center a comprar y podemos estar varios meses como estuvimos. Es decir, y el contacto humano que antes no valoramos, lo empezamos a valorar de otra manera. Es decir, yo creo que lo que se va a producir esto, si va a haber una nueva normalidad, es un cambio de hábitos. Pues la norma huele a imposición y me parece que el hábito es algo que realmente lo incorporamos naturalmente. No sé cómo lo analizás eso. Sí, me refería más a normas sociales, de convivencia, no solamente la escrita en la que aparece o un juez la adjudica o algo de eso. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted, digo, es un cambio de hábitos, un cambio de cotidianidad y sobre todo un cambio en la vinculación. Una de las cosas que no dijimos es el primer fenómeno mundial y tenemos el privilegio triste de ser testigos del primer fenómeno mundial de globalización de una pandemia. Nunca había pasado esto, nunca, jamás. Y una de las cosas que nos puede dejar, hablando de miedo, es que en otro momento puede venir otro virus muy similar o capaz que peor, ¿no? Y con esta globalización nos puede atacar. Pero estoy de acuerdo con usted con el tema de que sí, que el cambio mayor va a ser no en la norma escrita o en la norma, sino en la cotidianidad, en la convivencia y sobre todo en los vínculos, en la forma de los vínculos. La forma de los vínculos de salud, la forma de los vínculos de la revalorización, que por esto también es positivo, la revalorización de los vínculos, la revalorización de vivir con lo exacto, con lo que necesito, ¿no? El cuestionamiento, ¿para qué necesito tanta cosa? ¿No? ¿Por qué necesito salir? En realidad, o por qué necesito consumir. No, yo comparto y creo que fue muy esclarecedor. También siempre les hago o les digo la experiencia que mi hermana está en Italia, entonces el fenómeno de la pandemia, cuando me lo relataba día a día, que se morían amigos, aparte el esposo también es uruguayo y se dedica a la parte de equipamientos médicos, entonces ver la realidad dentro de lo que es la salud y ver la realidad de que todos los días alguna persona o algún médico conocido se estaba muriendo, ya ahí me generaba miedo cuando acá todavía no había empezado la pandemia, ¿no? Ahora estoy viviendo el rebrote, ¿no? Porque hace 2 días que empecé a hablar de nuevo con ella, o sea, hablamos constantemente y me dice, mirá, ahora solo podemos salir al supermercado y a una farmacia con una orden de la policía, ¿no? O sea que nosotros estamos estamos en otra realidad, pero yo a veces hablo con mi madre que tiene 74 años y veo el miedo ese del contagio, ¿no? O sea, con mis hijos también, ¿no? O sea que es una realidad que no sé si es difícil de poder expresar y poder decir, ¿no? Porque yo a veces le digo, realmente esta población que hoy nosotros estamos diciendo que no cumple, es la misma que cumplió la cuarentena en marzo y abril, cuando todo el mundo, entonces... Que no hace tanto tampoco. Que no hace tanto. Entonces, a veces cuando recargamos determinada, vamos a ser sinceros, digo, llega un momento que cansa, ¿no? Y creo que también es eso, digo, creo que, lo dijo bien el doctor,
creo que es más por educación que por miedo, ¿no? Creo que las cosas se consiguen más por educación que por miedo. Estamos de acuerdo, muy de acuerdo. Entonces hay que hablar y hay que ver los aspectos positivos de esta pandemia, ¿no? Porque también hay aspectos positivos que a nivel familiar, por lo menos en mi caso, me ha ayudado un montón. Pero comparto esas dos cosas. El miedo y el aspecto de enseñanza y el aspecto de explicar cómo es las cosas. Y vamos, yo creo que vamos como 5 o 6 pasos adelante, ¿no? Porque ayer cuando hablé con mi hermana, es como que me dice, mirá, en la cuadra donde yo vivo, que es una casa, digo, se murió, y ahora ayer se murió la vecina de enfrente, que no es tan mayor, y estamos muy asustados, ¿no? Sí, con razón. Pero... Bueno, sumo otro concepto del que hemos hablado acá en alguna oportunidad, pero hoy al mediodía el presidente de la República también lo manejaba, ¿no? El concepto de solidaridad. Decía, bueno, no podemos ser tan egoístas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿se puede apelar a eso, a ser solidarios y entender que tal vez tú no corras el riesgo, pero que tus medidas, la falta de tomar esas medidas hacen que otro pierda el trabajo porque se cierra una de estas famosas perillas? Somos una sociedad que lo puede manejar en esos términos, y no hablo de la solidaridad de llevar un comestible a una olla popular, sino de tal vez privarte de ir a determinados eventos ahora que viene fin de año, de no compartir con determinada parte de la familia, de cambiar realmente tus hábitos para hacer que, bueno, el bien de todos sea un poquito más. Los uruguayos tenemos una vida tan buena, hemos tenido una vida tan buena que no hemos tenido mucho ejercicio de la solidaridad, más allá de lo que dice usted de llevar de participar en un grupo de voluntarios, de llevar un alimento. O sea, no hemos tenido grandes hechos donde podamos comprobar la solidaridad. Nos autodefinimos muy solidarios, pero, claro, o sea, ¿hasta solo dónde por probamos? colaborar con la Teletón. ¿no? Sí, por eso me refiero ahora a otra una cosa, ¿no? más permanente, más personal. Más Sí. personal, y que seas consciente Exactamente. que no lo haces por vos ni tu núcleo, Sí, que sí. tal vez no está en riesgo, pero sí por miles de familias que necesitan comer todos los días, Pero- además del riesgo sanitario. Exactamente. Gracias a Dios no tenemos grandes desastres que hemos tenido como pueblo, como Uruguay, salir a ser solidarios o ser solidario con la realidad, que es el que tengo al lado. Porque la solidaridad tiene mucho que ver, o sea, con sí promocionar y ser voluntario y aprender, entre comillas, la voluntariedad. Otra cosa es el que tengo al lado. Porque hay algo en la solidaridad que es la empatía. La empatía es la capacidad de sentir lo que siente el otro. Entonces, creo que si desarrollamos la empatía, capacidad de sentir lo que siente el otro, creo que la solidaridad viene enseguida. Yo me basaría más en desarrollar desde lo educativo y desde lo vivencial la capacidad de ponerme en el lugar del otro, ponerme en el lugar del otro y digo, ¿cómo me sentiría yo? O ¿cómo se siente él? Creo que por ahí podríamos venir en el camino. Después la solidaridad viene por añadidura, me parece, ¿no? Por favor, es una opinión muy personal. Hoy un periodista, buen amigo Maragato, Daniel Mazzone, hace una referencia en una entrevista que le hicieron. Dice, un querido amigo suele decir, Uruguay de lejos siempre sale bien en la foto, ¿no? Hay que ver cuando se nos acerca, ahí se empiezan a ver los defectos. Aparece Margarita. Cortó grueso. Pero bueno, también yo entiendo que lo que dice Hoffman de, bueno, tratar de sacar lo positivo de todo esto, pero también está quedando en evidencia que desde hace 1 mes y medio, 2 meses, no le estamos haciendo caso a las recomendaciones. Recomendaciones que ya sabemos de memoria, porque a mí también eso es un poco lo que me fastidia. Creo que estamos reclamando más presencia de las autoridades, campañas, etcétera, para reiterarnos algo que sabemos de memoria, Sí. que es lo que tenemos que hacer. Y eso es a mí lo que me sigue haciendo ruido. ¿Qué es lo que está pasando? Si es más fuerte el hecho de decir, a mí no me va a pasar, que ser conscientes que el mundo está atravesando lo que está atravesando. O sea, a través de las redes, a través de los medios, por todos lados sabemos lo que está sucediendo. Hoy nadie puede decir que vive en una burbuja y que está aislado del mundo. Sí. Yo voy más en la realidad, yo tomo bastante ómnibus. Cada 4 viajes, 2 hay problema con los tapabocas. ¿No? De alguien que le dice, también hay que incluir la nariz, o los que lo usan para sujetar la papada y le dicen, por favor, súbaselo. O sea, eso también habla de la realidad cotidiana, más allá del gobierno que insiste, pero también el convencimiento, o sea, lograr convencer individualmente a las personas, sin entrar en conflicto. O sea, no es necesario en los ómnibus tener tanta cosa. O sea, recordar siempre estas cosas hace que, bueno, que entremos en un conflicto innecesario. Pero una de las cosas que hay que destacar, ¿no? Más allá de los buenos y los malos,
tenemos un país bastante homogéneo en enfrentar esta realidad, ¿no? Si bien al principio había alguno que decía, esto no será una movida política o económica para vender tapabocas, para vender no sé qué, hoy en día estamos todos convencidos. No tenemos figuras políticas potentes que están diciendo, mire, que el coronavirus es una mentira, ¿no? Eso es importantísimo, yo lo veo importantísimo en un país que todo el mundo, ¿no?, más o menos a nivel político y a nivel social está completamente convencido de eso, ¿no? Salvo Trump y Bolsonaro. No, pero en Uruguay, estoy hablando... No, ya sé, no, porque también es verdad. No, a es menos verdad. que sea uruguayo. El primer ministro británico lo negó hasta que se enfermó y estuvo grave. O sea, por eso digo, también... Y también esos casos, y estos dos que puse, de que Trump y Bolsonaro han quedado en evidencia ellos mismos, casi que ridiculizados, ¿no? Pero aún así, Bolsonaro sigue insistiendo, ¿no? Sí, sí. La banalidad de esto. Exacto. Sí, pero yo creo que aparte vos dijiste una cosa que me parece clave, que es el a mí no me va a pasar. Yo creo que en cierta medida todos tenemos esa sensación con respecto a cualquier cosa. Y el coronavirus no es una excepción. Es decir, yo a nivel personal tuve contacto con un positivo y automáticamente dije, la flauta. Empecé a pensar en todos los contactos posteriores que podía haber yo. Me dio negativo el test, pero digo, si me hubiera dado positivo, todos los que yo hubiera contagiado por haber sido descuidado, por pensar, a mí no me va a pasar. ¿Tá? La primera preocupada fue Vero. Sí, claro, ella fue la primera, pero está a salvo. No, pero digo, creo que es un poco, es la cuestión instintiva del ser humano, dice, yo, decir, puedo manejar borracho y no choco, yo puedo hacer y no pasa. Es verdad. Entonces, me parece que es eso. Ojo, te puede pasar en cualquier momento. Entonces, bajar un poco las revoluciones en eso, ¿no? Es decir, ser más cuidadoso y es un tema de autoconvencerse. Tan complicada la confianza que hasta te dicen, no, toque el perrito que no muerde. Claro. No, hasta en eso, que depositas hasta en el perro tu confianza, ¿no? Pero también hay otra cosa, con esto de los controles, que muchas veces lo hemos escuchado, el hecho de decir, de apelar a la sanción moral, ¿no? De todos modos, si uno entra al canal, viene alguien y dice, no, usa tapabocas, no camines por los pasillos sin el tapabocas, si uno va a un restaurante, si uno va en el ómnibus. Pero hoy nos enteramos de un hecho gravísimo, ¿no? Bueno, ya no es el primero. Una persona que le increparon no llevar tapabocas y como se negaba el tapabocas, viene otro y le tira un termo de agua hirviendo encima, ¿no? Quemaduras de primer grado, en fin, una cosa muy complicada. Entonces uno también ahí se sorprende y dice, bueno, nos estamos yendo para el otro lado. Una cosa es la sanción moral de un pasaje de un ómnibus que le digan 10, 15 personas, use tapabocas, que se está exponiendo a todo, y otra cosa es que pasen estas cosas. La diferencia entre obligar y convencer. La apuesta siempre tiene que ser convencer. Cuesta 10 veces más, ¿no? Hay que ser mucho más persistente, hay que ser reiterativo, pero creo que pasa por ese lado, del convencimiento. Cuando yo convenzo al otro, yo no tengo problemas de ese tipo, pero cuesta muchísimo, muchísimo. Y yo creo que estamos en un proceso, no por ser exageradamente positivo, estamos en un proceso de convencer. Pero el tiempo corre en contra, ¿eh? Eso es lo mismo, el tiempo corre mucho en contra. Fíjense lo que pasó con el tema del cigarro, del fumar, ¿no? Los que terminaron convenciendo fueron los niños. Se empezó a dar... Sí, pero también ahí hubo tolerancia cero, ¿eh? Ahí vino un decretazo. Pero los que presionaban eran los niños en la casa, decía, papá, no fume porque te vas a morir. ¿No? Decían eso, ¿no? Como te decía, en la escuela me dijeron, no fume porque me hace mal a mí. Entonces los padres dejaron de fumar. Eso fue un convencimiento. Tenés razón tú, nos juega muy en contra el tema del tiempo, ¿no? Sobre todo, además, en función de las últimas declaraciones de los científicos, yo estoy mirando el tema del número de casos, porque nos dijeron hace 2 días, no, ayer nos dijeron que pasar de los 100 casos por día corre en riesgo el tema del seguimiento, de la trazabilidad y el rastreo. Y bueno, ayer tuvimos 90 y pico, 95. Entonces, porque sí, la herramienta que tenemos es el rastreo. Los rastreadores, que aprovecho para destacar la función que hacen, que es lo que decía un poco usted, rastrear uno por uno y convencerlo de que memorice y diga quiénes son, porque también en eso es importantísimo. Que es la herramienta que estamos teniendo, ese es el tema del rastreo, de cubrir el tema del rastreo, hasta ahora, ¿no? Sí. No, el prohibir, sabemos que si nos prohíben, hacemos lo contrario, ¿no? Somos uruguayos. Por eso. Entonces digo, se vienen las fiestas, se viene la época de playa y
Y a veces también la policía tiene que ir a determinados lugares donde hay un montón de adolescentes y no tan adolescentes que se juntan, ¿no? ¿Usted piensa que sería bueno que un grupo de personas se organicen y piensen qué pueden hacer para reunir a esa gente, pero con mayor seguridad, ¿no? Porque el tema de las reuniones, el tema de los bailes de las fiestas clandestinas, se están haciendo y están generando muchos problemas, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Habría que pensarlo bien, pero habría que trabajar con los involucrados, ¿no? Yo creo que habría que formar estos grupos con la gente que está haciendo esa infracción, o por lo menos, no como infracción, pero sí para ver qué solución le encuentran, ¿no? A ver si nos podemos reencontrar. Ya lo hicimos, o sea, no podíamos tener clase, inventamos no, pero empezamos ¿Y en a el fabricar verano? Zoom. ¿Y en el verano cómo te imaginas las vacaciones? Y va a ser bastante complicado, porque ya fue lo que pasó. Si miramos a Europa, el tapaboca, el usar el tapaboca no permanentemente, el compartir los botellones que le dicen los españoles, el compartir las botellas, el estar, no sé, en la playa con tapabocas y sin tapabocas, yo creo que va a ser muy complicado, muy complicado. Y eso que se tomó una medida del tema del turismo, o sea que vamos a controlar ese alud de infecciones que podían entrar, ¿no? De salud ¿Y da el tiempo para convencer? ¿Están los mecanismos dados para convencer a la gente que cuando salga de vacaciones dentro del país cumpla con las normas para que esto no se despegue, no se vaya de mambo? Están dadas las condiciones. Me pide futurismo. Sí, pido perdón. Sí, sí. Sí, yo creo que va a ser un término medio. Va a seguir costando muchísimo, pero no hay otro camino que el convencer, ¿no? Porque ya se tomó una opción. Lo que pasa es que también es convencer, digamos, convence quien siente, si genera confianza en el otro, Claro. ¿no? Por ejemplo, está bien que el interlocutor para los jóvenes, por nombrar una franja etaria de la cual se ha aludido mucho, sea el ministro de Salud, sea el presidente, no deberá ser el Las Gucci, redes. yo qué sé, no sé, digo, por decir algo, no sé, claro, nombre el sí, Gucci, sí, o Diego Forlán, o Suárez, no sé, pregunto. Ya se pidió un poco que los influencers de las redes y la gente que maneja las redes, los jóvenes que manejan las redes, tengan una mano en esto. Yo no sé si empezaba a activar, pero ya se les pidió un poco que participen en esto de alguna forma. ¿Es importante, es relevante eso? Sí, yo creo que sí. Sí. Una cosita que Pero, decir. sí. No, yo quiero insistir con el concepto del miedo, porque usted lo manejó al principio, el concepto del miedo, ¿verdad? Y a mí me parece que el miedo no se saca con mensajecitos. Yo digo, puso recién el ejemplo del cigarrillo. El ejemplo del cigarrillo fue una ley con prohibición y con multa en los locales y con todo, y se puso en las cajillas de cigarrillos el anciano o el bebito muriendo y con no sé cómo se llama, con necrosis, con toda o sea, se apeló también a una campaña muy fuerte, pero como de... Visualmente muy fuerte. Y generar miedo, de mucho impacto. Sí, Mira, sí. si fumo me puede pasar esto, ¿no? Se apeló al miedo. Después se solucionó en parte la velocidad en la Rambla y todo, porque se pusieron cámaras y te meten una multa de 5, 6, 7 mil pesos, o sea, miedo a que me multen. Funciona miedo y el tránsito en la Rambla se prolijó un poco. Y así podíamos seguir con otros ejemplos. El alcohol, la tolerancia al alcohol. La tolerancia es cero y te matan. Entonces hay menos gente que maneja con alcohol. O sea, pero se apeló otra vez al miedo. Pero la pregunta es, en un país donde te garronean un lugar en una fila, en una cola, donde cuesta que le den el asiento a una señora embarazada o a una anciana en el ómnibus, donde tratan de sacar una ventajita en lo que sea, donde la viveza criolla campea, donde si podés garronear un certificado médico trucho para certificarte en el BPS, porque está lleno de eso, lo haces y el médico trucho te lo hace. Ese no es el país de la solidaridad, es un país bastante poco solidario desde ese punto de vista, ¿no? Vamos a hacer así, hacemos la pausa y le contestás luego de ella. Con mucho gusto. Seguimos el debate en vivo en la tele, pero antes les quiero recordar algo, porque la mejor calidad de imagen y sonido, la más amplia línea de Smart TV, la tiene Enjuta, desde 32 pulgadas hasta 65 4K Ultra HD. 65 pulgadas es como tener un cine en tu casa, pero un cine Smart. Smart TV de Enjuta, toda una vida contigo. Ahora sí, la pausa y seguimos el debate sobre este tema aquí en la tele.